Hola, bienvenidos a través de la Biblia de Les Feldick, ganadero y agricultor de Oklahoma. Les Feldick enseña clases bíblicas por 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Y es bueno tener a todos de vuelta. Y para los que están en televisión queremos darles la bienvenida a nuestra clase. Y me doy cuenta de que según nuestro correo tenemos nuevos oyentes casi semana tras semana. Y así, están llegando un poco tarde a nuestro estudio general de Génesis, pero algún día haremos una buena revisión para su beneficio. Muy bien, por ahora, volvamos de nuevo al capítulo 28 de Génesis. Y retomaremos donde lo dejamos en nuestro último programa, y eso fue que el Dios Todopoderoso, el El Shaddai, va a hacer que Jacob sea fructífero. Ahora tengo que señalar, recuerden que Jacob todavía es un incrédulo y es una imagen perfecta de la nación de Israel en su conjunto. Ahora va a ser enviado a un país lejano, fuera de la tierra de la promesa, va a ir a Siria, y aunque esté allí en incredulidad, Dios aún tiene su mano sobre él, y esto es lo que tantas personas hoy no pueden comprender. Y tengo que recordarles, de hecho, fue en nuestra clase anoche, que tomen a la nación de Israel esta noche. Su gobierno es igual de secular, no son más piadosos que cualquier otro gobierno en la faz de la tierra, y no esperen que sean diferentes, pero ¿quién está cuidando de esa pequeña nación? Bueno, el Dios Todopoderoso lo está haciendo, y he dicho una y otra vez a lo largo de los años, Dios ama al árabe tanto como ama al judío, y ama a los estadounidenses tanto como ama a los habitantes de Oriente Medio, porque este es el día de la gracia. Pero, volviendo a sus promesas de pacto, Dios había delineado que la nación de Israel es su pueblo de pacto, y va a llevar a cabo todas esas promesas que hizo aquí en Génesis. Y por eso la pequeña nación está en las noticias todos los días. Y por eso, a pesar de estar en desventaja numérica, nadie se atreve a atacarlos. Ahora, todos sabemos que en este momento Siria ha estado aumentando sus fuerzas armadas como locos. Y desde todos los puntos de vista prácticos, tendrías que decir, bueno, Siria podría invadir Israel en 1 o 2 días, pero ves, hay un Dios todopoderoso que está manteniendo todo bajo control. Y como vimos en 1967 en la Guerra de los 6 días, nuevamente mencioné la clase anoche, ¿cómo nos sentiríamos si de repente escucháramos que ejércitos masivos están viniendo de México, están aterrizando en ambas costas y están entrando desde Canadá? Eso le pasó a Israel en la Guerra de los 6 días. Los invadieron desde 4 direcciones diferentes al mismo tiempo, y sin embargo en cuestión de horas cambiaron el rumbo y literalmente destruyeron a esos ejércitos árabes. Ahora, ¿qué fue eso? Fue un milagro obrado por un Dios soberano, a pesar de que están en incredulidad. ¿Ves? Y así, aquí de nuevo, quiero que te des cuenta de que a medida que Jacob sube a un país lejano, está bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él está bajo la bendición de Dios, pero él mismo sigue siendo un incrédulo, sigue siendo el suplantador, el engañador, sigue siendo Jacob. ¿Está bien? Ten eso en mente. Así que Isaac lo envió en el versículo 5, y él fue a Padan Aram hasta Labán, el hijo de Betuel el sirio, el hermano de Rebeca, madre de Jacob, y Esaú. Ahora volvemos a Esaú en el versículo 6, y cuando vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar una esposa de allí, y que al bendecirlo le dio una orden diciendo, no tomarás una esposa de las cananeas, lo cual ya había hecho, por supuesto, y que Jacob obedeció a su padre. Mira, incluso en su incredulidad, sigue siendo un hombre que está bajo, ¿qué debería decir? Está bajo los auspicios de la fe. Él tiene un poco de comprensión sobre la obediencia de algunos de estos, pero no es un verdadero creyente. Pero era suficiente que el viejo Esaú pudiera ver que Jacob obedeció a su padre y se había ido. Luego,
en el versículo 8, cuando Esaú vio que las hijas de Canaán no agradaban a Isaac su padre, hace dos cosas malas: hacer una cosa buena y simplemente no funciona. Ahora es malo que se casó con cananeas, pero ahora da un paso peor. Se casa con las hijas de Esaú y las está sacando de la misma tela, pero ahora va a las hijas de Esaú, de Ismael, Esaú fue a Ismael y tomó por esposa a las mujeres que tenía en Mahalat, la hija de Ismael, hijo de Abraham, la hermana de Nebaiot, y Jacob salió de Beerseba y se dirigió hacia Harán. Ahora, de nuevo, no voy a repasar todo esto versículo por versículo, porque creo que todos ustedes, y creo que incluso todos en televisión que ven nuestro programa, son conscientes de la historia ahora de Jacob, mientras sube a Harán y tiene esta noche de descanso y ve a los ángeles ascendiendo y descendiendo, y eso estaría en el versículo 12. Y mientras soñaba, he aquí, una escalera estaba puesta sobre la tierra, y la parte superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí, los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo sobre ella. Versículo 13, he aquí, el Señor estaba encima de ella y dijo: yo soy el Señor Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra sobre la cual yaces, te la daré. Ahora ahí está repetido, una y otra vez. Versículo 14, y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el oeste, el este, el norte, el sur, y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, ¿qué es esta descendencia? Bueno, es el Cristo, el Mesías, que sería a través del Mesías prometido que todas las naciones del mundo recibirían un día las bendiciones de Dios. Y luego en el versículo 15 Dios le promete: estoy contigo y te guardaré en todos los lugares a donde vayas y te traeré de nuevo a esta tierra, Canaán. Ahí está esa promesa una y otra vez. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y Jacob despertó de su sueño. Versículo 17, tuvo miedo y dijo: ciertamente esta es la puerta del cielo. Y así lo llamó en el versículo 19, el lugar que se vuelve famoso en las Escrituras, que Betel o Betel. Ahora, si lo notas con atención, tienes las dos letras El, que son una abreviatura o contracción de Elohim. Y Betel simplemente significa casa en hebreo. Entonces, este lugar donde tuvo este tremendo sueño, Jacob lo designa como que la casa de Dios, ve, la casa de Elohim. Ahora, un poco más tarde, unos capítulos después, regresa y ahora llama a otro lugar El Betel. En otras palabras, ahora se ha encontrado cara a cara con el Dios de la casa de Dios, ¿ves? Y así, todas estas palabras son muy significativas. Y luego en el versículo 20 hizo un voto, afirmando que si Dios está conmigo y me guarda en este camino que sigo y me da pan para comer y ropa para ponerme, para que vuelva a la casa de mi padre en paz, entonces dile al Señor que sé mi Dios, lo es ya, no está negociando, creo. Y creo que esto es algo similar a muchas declaraciones en el campo de batalla, donde los hombres dicen: Señor, si solo me haces salir de esto vivo y me llevas de regreso a casa, te serviré. Pero hasta ahora, Jacob no es un verdadero creyente. Luego, en el versículo 22, en esta piedra que he puesto como pilar será la casa de Dios, y de todo lo que me des, ciertamente te daré el diezmo. Ahora aquí de nuevo tenemos lo que ha estado en las Escrituras desde el principio del trato con Abraham, cuando dio el diezmo del botín, ¿recuerdas? De los reyes que habían invadido Sodoma. Ahora en el capítulo 29 no vamos a tomar todo esto versículo por versículo, ya que, como mencioné antes, entiendas lo que estoy diciendo, estar listos para el Éxodo, para cuando lleguemos al final de estos 4 programas. Y así en el 29, Jacob ahora llega a la tierra de sus parientes y de inmediato se encuentra con los rebaños, por supuesto, de su tío Labán. Y luego,
En el versículo 6 les dijo, ¿está bien su tío? Y ellos respondieron, sí. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Ahora se nos presenta a la niña de los ojos de Jacob. Y por supuesto fue amor a primera vista. Y todos conocen la historia. Y no vamos a repasar todo eso versículo por versículo. Pero, ¿qué pasó? Oh, esta vez él fue engañado. Y es algo interesante al leer la historia, y animo a la gente a leer esto cuando tengan tiempo, que el viejo Jacob, el engañador, se encuentra con su igual en su tío Labán. Son dos de la misma clase, quiero decir, están constantemente engañándose el uno al otro, y así conocen la historia de cómo se enamora a primera vista de Raquel, pero llega su noche de bodas, y deben recordar, como leí aquí hace algún tiempo, de todas las otras contaminaciones que estamos experimentando hoy, nunca lo han pensado, pero se dan cuenta de que estamos en una contaminación lumínica. Saben que ya casi no pueden encontrar un lugar donde puedan estar en total oscuridad. Iris y yo comentábamos que en los 17 o 18 años que hemos estado en Oklahoma, las muchas luces de seguridad y de la ciudad, ya casi no hay lugares oscuros. Pero quieres recordar que en aquel entonces, cuando llegaba la noche, estaba oscuro. Y así no hubo ningún problema para el viejo Labán convencer a Lea. Ahora tú entras como la novia, porque después de todo no puedo dejar que Raquel se convierta en su esposa y tú eres la mayor. Y así el viejo Labán le juega una broma a Jacob antes de que siquiera comience. ¿Recuerdas? Y él llega a la mañana con luz del día y en lugar de Raquel es Lea, la hermana mayor. Y por supuesto, el viejo Labán tenía una excusa lógica. Bueno, él dijo, simplemente no es correcto, de acuerdo con la costumbre de nuestro país, que la hija menor pueda tener un esposo hasta que la mayor esté casada. Así que hace un trato con el viejo Jacob de que si le sirve otros 7 años, además de los 7 que ya había negociado, entonces podría tener a Raquel. Pero ahora hay una cosa que quiero que entiendas. Jacob no esperó hasta el final de 14 años para tener a Raquel. Él tuvo a ambas desde el primer día, pero su contrato requería 14 años de trabajo para conseguir a las 2 chicas. Bueno, entonces, a medida que avanzas por esos capítulos, mientras él está allí esos 20 años con Labán, ahora tiene a las 2 esposas, Lea y Raquel. Lea tendrá 6 hijos ella misma y luego deja de tener hijos, y como era la costumbre nuevamente de Hammurabi, esto era absolutamente kosher para su época, para su sociedad, y Dios aparentemente no lo desaprobaba. Él también tuvo hijos por la sierva de Lea. Y luego finalmente Raquel entra en acción. Al tener algunos hijos por su sierva, eso nos da 6, 8, 10, y luego finalmente Raquel tiene a José, y luego por supuesto, como mencioné en la última media hora, 10 años después de que regresan a la tierra de Canaán, Raquel da a luz a Benjamín, lo que hace los 12, pero ella muere en el parto. Así que ahora Jacob tiene a los 11 hijos en Harán, regresará a Canaán y tendrá al 12º, que es Benjamín, y ese es el escenario entonces para la nación de Israel. Ahora, esto es algo que quiero que todos entiendan claramente. La nación de Israel surge del hijo de Abraham, Isaac, el hijo de Isaac, Jacob, y los 12 hijos de Jacob, de los cuales obtenemos las 12 tribus de Israel. Y serán esos 12 hijos los que terminarán en Egipto, como veremos en un momento. ¿De acuerdo? Pero ahora, mientras Jacob regresa de Harán, ha pasado sus 20 años y, como he dicho, Labán lo engañó tantas veces como Jacob se lo hizo a Labán, pero Jacob aún termina con la ventaja. Él tiene lo mejor de los rebaños, tiene lo mejor de los ganados, tiene todos los hijos y los nietos, y regresa con una gran caravana. Y ahora, si te diriges al capítulo 31, mientras huyen, la noticia llega a Labán de que efectivamente Jacob y sus hijas y todos los niños están huyendo, están saliendo. Y así alcanza a Jacob
Pero el versículo importante que creo que quiero que veas aquí es el versículo 30. Porque verás, he estado enseñando desde la torre de Babel que todos en la faz de la tierra en el mundo conocido de entonces eran idólatras, hasta que llamó a Abram de la idolatría. Y Abram se convierte en un hombre que adora al único Dios verdadero, al igual que Isaac. Y vamos a ver que Jacob también lo hará, pero aparte de eso todos son idólatras. Incluso los parientes allá en Siria. Ahora aquí está en el versículo 30. Cuando Labán alcanza esa gran caravana de Jacob y todas sus pertenencias, dice, y ahora, aunque quisieras irte, porque anhelabas mucho la casa de tu padre, ¿por qué has robado? Que mira, y son dioses con minúscula G-O-D-S. ¿Qué tipo de dioses? Ídolos. Ahora, aquí hay otra cosa que creo que la mayoría de la gente pasa por alto. ¿Por qué estaba Labán tan preocupado por un montón de pequeñas imágenes, pequeños dioses? Bueno, eran los dioses familiares. Y ves, de acuerdo con la costumbre, así como la bendición y el derecho de nacimiento, en lo que respecta a Abraham, Isaac y Jacob, en la familia pagana, el niño que recibía más y era el más favorecido, era aquel a quien se le daban los dioses. Y vaya, eso significaba algo, que si tenías los dioses familiares, simplemente tenías todo. Y así Raquel, sabiendo eso, los saca sin que su padre se entere y se los lleva y los tiene escondidos. Conoces la historia. En el versículo 34, ahora Raquel tomó las imágenes, puso en el armazón del camello y se sentó sobre ellas. Labán registró toda la tienda, pero no las encontró. Y luego le dijo a su padre, no se enoje porque no puedo levantarme ante ti, pues la costumbre de las mujeres está sobre mí. Y buscó, pero no encontró las imágenes. Oh, miró, no, quería separarse de ellas. Pero de todos modos, no puede encontrarlas, aunque Raquel las tiene. Y luego en el versículo 36, Jacob se enojó y discutió con Labán. Y Jacob respondió y le dijo, ¿cuál es mi falta? ¿Cuál es mi pecado que tan acaloradamente me has perseguido? Y luego pasan por una conversación de acusaciones y reacusaciones. Y bueno, esto es lo que me hiciste y yo te hice eso y así sucesivamente. Pero finalmente se organizan y hacen un acuerdo, hacen un tratado y finalmente, en el versículo 55, supongo me gusta apresurarme. Y temprano en la mañana, Labán se levantó, besó a sus hijos e hijas y los bendijo. Labán partió, regresó al norte de Siria, a la cabecera del valle del Éufrates, y volvió a su lugar. Ahora entras directamente en el capítulo 32. Y Jacob siguió su camino, y los ángeles de Dios lo encontraron. Y cuando Jacob los vio, dijo, este es el ejército de Dios. Ahora, ¿ves? Jacob es consciente de todas estas cosas que Dios está haciendo, pero recuerda, todavía no es un creyente de corazón. Y así dijo, este es el ejército de Dios. Y llamó el nombre de ese lugar Mahanim, que en hebreo significa los dos ejércitos. Uno, por supuesto, era el ejército de Dios y el otro era el suyo propio. Y así Jacob envió mensajeros delante de él a Esaú, su hermano. Y aquí, nuevamente, todos conocen la historia de cómo Jacob envía este tremendo regalo de ganado y riqueza y todo lo demás para apaciguar a su hermano Esaú. Pero Esaú evidentemente ha olvidado su amargura y no hay problema. Pero ahora quiero que vengan, si pueden, al versículo veamos 22. En el capítulo 32, bajen al versículo 22. Jacob ha separado parte de sus rebaños y su familia y los ha enviado al otro lado del arroyo, mientras se dirige ahora hacia Canaán y se encuentra con Esaú. Así que en el versículo 22, se levantó esa noche y tomó a sus 2 esposas y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jaboc. Ahora, ese era un pequeño arroyo que fluía hacia el Jordán desde el este. Allí arriba, justo, supongo que justo debajo del mar de Galilea, y así, al cruzar ese vado,
o ese pequeño arroyo, como diríamos, el Jaboc, los envió al otro lado, y en el versículo 24 quedó solo, y allí luchó un hombre con él hasta el amanecer. Y cuando vio que no podía prevalecer contra él, en otras palabras, cuando el extraño vio que no podía vencer al viejo Jacob, tocó el hueco de su muslo, y el hueco de su muslo se dislocó. En otras palabras, lo dejó cojo, y por supuesto, a partir de este momento, Jacob camina cojeando. Se llama un cojo en las Escrituras, pero cojea desde este momento, versículo 26. Y él dijo, es decir, el extraño, déjame ir porque el día amanece. Ahora sabes, fue una lucha bastante intensa, ¿no? Eso debió haber durado la mayor parte de la noche. Pero el viejo Jacob dijo, no te dejaré ir, a menos que me bendigas. Ahora, ¿sabe Jacob quién es? Claro que sí. ¿Y quién es? Es el mismo Señor. Ahora, esto es lo que llamamos una teofanía. Es una palabra muy grande que simplemente significa la aparición de Dios en forma humana. Y siempre, cuando hay una teofanía en el Antiguo Testamento, siempre es Dios, el Hijo, este es Cristo. En otras palabras, en una aparición del Antiguo Testamento en forma humana, y Él está literalmente luchando con carne y hueso, Jacob en su terreno, y dice, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Ahora bien, ahí está la declaración de la fe de Jacob. Simple, absolutamente es simple, pero de repente se da cuenta de que está tratando con el Dios de su padre Isaías y su abuelo Abraham, y dice, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Ahora sigue leyendo, versículo 27. Y el Señor, en este caso, es el pronombre Él. Y así el Señor le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, Jacob, el engañador, el usurpador. Y él dijo, tu nombre no será más Jacob, sino Israel. Porque como príncipe tienes poder con Dios y con los hombres, y has prevalecido. Ahora está la salvación de Jacob. Ahora se convierte en un hijo de Dios. Nunca más las Escrituras dan cuenta de Jacob, el engañador. Nunca más encontrarás a Jacob conspirando para engañar a alguien. Oh, lo hizo con Labán, lo hizo con Esaú. Pero ahora ves que es un hombre cambiado, y por eso Dios cambia su nombre. Cambia su nombre de Jacob a Israel, del usurpador y el engañador al príncipe con Dios. Ahora, déjame mostrarte. Iba a ir a Isaías la última vez. Isaías capítulo 9, porque esta es una lección en sí misma que creo que todo estudiante de la Biblia debería entender. Son estos dos términos, Jacob e Israel. Muchas veces parecen usarse de manera sinónima, pero en realidad no son sinónimos. Es la misma nación, pero son dos aspectos de esa nación. Tienes Isaías capítulo 9 y baja al versículo 8. Isaías capítulo 9, versículo 8, donde lees, el Señor, oh Jehová, envió una palabra a Jacob y ha iluminado sobre Israel. Ahora, ¿ves lo que está diciendo eso? Dios envió la palabra a toda la nación, a Jacob, pero ¿quién la escuchó? Los creyentes. La parte espiritual de Jacob la escuchó. Y así verás esto a lo largo de las Escrituras. Ahora vayamos a Romanos, otro versículo que simplemente viene a la mente. Romanos capítulo 11. Tal vez quiera volver a leerlo detenidamente y con atención, con detenimiento y reflexión. Capítulo 10, Romanos. Bueno, primero me gustaría que te detuvieras brevemente en el capítulo 9.
Romanos capítulo 9 y baja al versículo 6. Capítulo 9, versículo 6, donde dice, no, es que la palabra de Dios haya dejado de tener efecto, porque no todos son Israel los que son de Israel. Ahora, ¿ves la distinción? En otras palabras, Israel también tiene un remanente creyente. Todos son llamados la casa de Jacob o los hijos de Jacob y los hijos de Abraham, lo que sea. Israel era ese elemento espiritual de los verdaderos creyentes. Y verás esto. Ahora estoy buscando el versículo y simplemente no lo veo, donde Pablo dice que todo Israel será salvo. Y tiene esa misma connotación. Por supuesto, todo Israel será salvo. Cada creyente en Israel será salvo. Eso no significa toda la nación. Así que siempre mantén esas dos imágenes separadas en tu mente. Está bien. Capítulo 9, versículo 27. No es exactamente con el que trabajé. Dice en palabras simples, pero todo Israel será salvo, y simplemente no lo veo. Pero de todos modos, lo que en realidad define todo esto de alguna manera es que Jacob es esa parte de Israel que aún pertenece a la antigua vida, el antiguo suplantador, el engañador, pero Israel es el lado espiritual y en consecuencia su nombre es cambiado. Está bien, vuelve rápido. Solo nos queda un poco para el capítulo 32 una vez más, donde ahora Dios enfatiza que Él es un hombre cambiado. Va a detenerse. Él va a cojear el resto de su vida, pero nunca más será un engañador. Luego el versículo 29 en el capítulo 32 de Génesis. Y Jacob le preguntó y dijo, dime, te ruego, tu nombre. Y él dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Y qué hizo? Lo bendijo allí. Ahora solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. Ahora, si has dudado de lo que he estado diciendo, mira el siguiente versículo. Y Jacob llamó, versículo 30, Jacob llamó al nombre del lugar Peniel. Porque él dice, he visto, ¿cuál es la siguiente palabra? Dios, ¿cómo? Cara a cara. Ahora he tenido personas que me atacan y dicen, bueno, a menos que la Biblia diga que ningún hombre ha visto a Dios en ningún momento y ha vivido. Eso es cierto. Ningún hombre ha visto jamás la Trinidad, la parte del Espíritu Triuno de Dios. Pero han visto a Dios el Hijo a lo largo del Antiguo Testamento una y otra vez. En estas teofanías ve Abraham en el capítulo 18. ¿Qué hizo? Mató el ternero engordado y se sentó y comió. ¿Quién era? Era Dios el Hijo en la zarza ardiente que vamos a ver en unas semanas. ¿Quién es? Es Dios el Hijo. Ve, pero es cierto, nadie ha visto jamás la cabeza invisible de Dios. Así que dijo, llamaré al lugar Peniel porque he visto a Dios cara a cara. Y mi vida que está preservada. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Felding, un estudio bíblico semanal. Si desea más información sobre los ministerios de Les Felding, un estudio bíblico en su área, o sobre este programa, escriba a Les Felding Ministries, Ruta 1, Caja 760, Kenta, Oklahoma 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Kenta, Oklahoma 74552. A Través de la Biblia con Les Felding es apoyado por los espectadores y su donación es apreciada. Gracias.